todo. Y bueno, vamos a pasar a otros temas, vamos a hablar de otras cosas porque estamos en estudios con Leopoldo Brizuela, es un escritor argentino que acaba de ganar el premio Alfaguara de novela 2012. Muchísimas gracias por estar con nosotros y No, gracias a ti. felicitaciones para Bueno, muchas comenzar. gracias, muchas gracias. Estaba leyendo un poco algunas entrevistas que has dado acerca de esta novela, la tengo acá en la mano, Una misma noche, es la que ha Sí, sí. ganado, y hablabas que partes de un hecho real, ¿no? Sí, sí, por lo menos bueno, de uno o de dos, para ser más precisos, pero sí, en el año 2010, una vez, una noche, volviendo del teatro, como a las 4 de la mañana, noté movimientos muy raros en un barrio muy tranquilo como el que vivo en La Plata. Y al otro día, entre todos los vecinos, nos dimos cuenta de que había sido un asalto perpetrado por la propia policía, por una banda muy sofisticada, con los mismos métodos de la dictadura. También supimos que las víctimas no iban a ser las víctimas del asalto, que eran los habitantes de una casa, no iban a hacer la denuncia. Y la novela surgió de ahí, de esa sensación tan horrible de impunidad y de miedo, digamos. Yo sentí, bueno, ¿ahora qué voy a hacer con todo esto, no? Tu novela habla de lo que se vivió durante la dictadura en Argentina y justamente este hecho lo que hace es como que desenterrar un poco los recuerdos que Claro. los protagonistas Claro, pero tenían el enterrados, protagonista ¿no? se pregunta cómo es posible que tantos años después, de todo lo que se ha mejorado, digamos, pero todavía exista este tipo de bandas que tienen origen en esa época y al mismo tiempo se pregunta cómo también nosotros, los ciudadanos comunes, todavía seguimos teniendo miedo y tenemos las mismas reacciones que nos dejaron en esa época, ¿no? ¿Cómo caíamos? ¿Qué reacciones has tenido de la temática de tu libro? Porque en países como Argentina, por ejemplo Chile, Perú, que hemos vivido dictaduras, que hemos vivido, digamos, situaciones similares, han pasado las décadas, pero la gente todavía tiene miedo, a la gente todavía le queda algo y es algo que se traspasa a las otras generaciones. Bueno, reacciones hubo muchas, todas buenas, te diría yo, pero la que más me conmueve es precisamente esa, ir a otros países y verificar que el sentimiento de la gente es tan parecido, ¿no? Y algo muy conmovedor es que la gente termina de leer la novela, y también incluso los periodistas al principio, cuando terminaban los primeros reportajes y apagaban el grabador y pasaban a contarme recuerdos que la novela le había despertado. Así que eso es muy hermoso y es muy fuerte también comprobar que, por supuesto, uno sabía lo que pasaba en los otros países. Ahora, una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo, ¿no? Exacto, exacto. Hay varias frases que, te insisto, en las entrevistas que tú has dado que a mí en realidad me han conmovido, ¿no? Y es también, habla de, en Europa Press hablas de las capas de dolor, ¿no? Que encierran a la sociedad argentina. Sí, Hay mucho dolor todavía. y sí, claro, y sí. ¿Y cómo curar esas heridas? Porque ese es un proceso en el que estamos nosotros también, ¿no? Con paciencia, supongo, y tampoco digamos, son temas tan dolorosos que yo comprendo que haya gente que esté muy ansiosa y que diga, bueno, ¿hasta cuándo y cuándo va a pasar? Y bueno, me parece que eso no ayuda en nada, que hay que ir con paciencia y cada vez que hay un dolor, bueno, trabajaremos sobre él. Porque además aparecen no solo capas de dolores, sino ahora, por ejemplo, después de tantos años y de todo lo que se hizo, están apareciendo las vivencias de la gente, para llamarlo de alguna manera, de la gente común, ¿no? No de los que eran ni militares, ni guerrilleros, ni nada de protagónico en los relatos, sino, bueno, cómo lo vivía la gente común. Y por eso los lectores recuerdan anécdotas que a lo mejor solo fueron importantes para ellos mismos, pero que los marcaron para siempre. Y que tienen mucho que ver con la temática del libro. Es importante, siempre se dice, conocer la historia para que no se repita, ¿no? Sí. Y eso hacen muchos escritores como tú en todos estos países, insisto. Bueno, sí, y en principio algo más chiquito, pero que tiene que ver con eso estrictamente, que es necesario sacar a la conciencia, a la memoria, para que uno no siga repitiendo cosas que le dictó el miedo, ¿no? Prudencias. ¿Ha cambiado en algo la sociedad argentina? Muchísimo, claro. Por ejemplo. Bueno, esa noche, para darte un ejemplo concreto, esa noche cuando fue el ataque, digamos, esto que acabo de contar de la policía, la sociedad se dio cuenta inmediatamente quiénes eran los culpables, sabía cómo actuar. Lo que pasa es que lo que no ha cambiado todavía es algo muy profundo, que es esas huellas y esas heridas que te maniatan, ¿no? Pero bueno, ya está juzgando a los culpables, tiene otra visión de la cosa, creo, mucho más generosa. O sea, ahora se anima a sentir miedo y puede sentir miedo. Mientras que en la dictadura era tal el miedo que se vivía con un grado de anestesia. Eso me parece que la novela lo refleja, ¿no?
Saqué algunas estadísticas y decía en un estudio que a principios de 1976 cada 5 horas se cometió un asesinato político y cada 3 estallaba una bomba. Sí. Qué difícil, ¿no?, vivir en ese momento. Y este libro refleja además mucho de eso. Tiene muchas emociones, muchos sentimientos polarizados, ¿no? Sí. Yo me acuerdo básicamente de la inhumanidad a que nos veíamos obligados, ¿no? Hay una anécdota que es de una tía mía, se la metía al personaje, pero eso sucedió, que una noche sonaban las balas en la vereda y la familia la única reacción fue correr un poquito la mesa hasta donde suponía que no iban a llegar las balas y seguir comiendo y viendo la televisión. Y había una tía del campo que había venido y dice, bueno, por lo menos hagamos cuerpo a tierra, que es lo que hacen en las películas, ¿no? Y esto que se cuenta casi con una sonrisa es como la muestra de cierta anestesia que la gente se imponía como para seguir viviendo. Decías también que esta novela también representaba una opción de cambio, ¿no?, de cambiar las cosas. Sí, bueno, una opción personal, como toda novela yo creo que es, ¿no? No es que esta novela tenga alguna función mucho más alta, sino que uno empieza a escribir porque está incómodo con el mundo de alguna manera y la novela le promete cambiar esa situación. Y verdaderamente si uno escribe, creo que si escribe literatura verdadera, ya no es el mismo cuando termina la novela. Exacto. De manera que nadie diría ahora que la literatura puede cambiar el mundo porque es muy ampuloso, pero sí es verdad que uno cambia al escribir. Te da armas, ¿no? Te da armas para defenderte, Como para también conocer. cambia leer, ¿no? Sí, Exacto. exactamente, es armarse. Sí. Exacto. Perfecto, Leopoldo. Tú presentas ese libro el día de hoy. Sí. Invítanos, por favor, a todos. La librería El Virrey a las 7 de la tarde. A las 7 de la noche. Acá Sí. decimos ya a las 7 de Bueno. la noche. Muchísimas gracias por estar con No, nosotros gracias y a ti. felicitaciones. Pues. Muchas gracias. Es Una misma noche de Leopoldo Brizuela. Está muy buenísimo, muy buena. Muchísimas gracias. Gracias.